tenemos a la maestra Rocío Mejía, maestra en Economía, investigadora, docente de la Universidad de Anáhuac, del CIDE, y ha participado en seminarios, foros, encuentros internacionales. La maestra Rocío Mejía estará con ustedes con la ponencia Violencia Económica. Demos un fuerte aplauso. Hola, buenos días a todas, a todos los que nos acompañan hoy. Es un gran gusto que nos haya invitado la compañera Esther Rodríguez a venir hasta acá. Venimos del Distrito Federal, del sur del Distrito Federal. Teníamos hoy también la feria que organiza el Instituto de las Mujeres del DF en el Zócalo. Como ustedes saben, la marcha ayer. Otro evento que tuvimos ayer con Mujeres Morena afuera de la Secretaría de Hacienda, en protesta por el alza al IVA. Entonces, son días que a partir de este 8 de marzo pues se llenan de eventos, de conmemoración, de mítines, de marchas, de protestas en torno a la defensa de los derechos de las mujeres. Y para nosotras, como integrantes de la Red de Género y Economía, Rocío Mejía, Leonora Ida Concha, Rosa Barranco, que anda por acá, pues nos dio muchísimo gusto recibir esta invitación, poder compartir con ustedes pues todo el enfoque que nosotras estamos analizando, investigando desde hace ya varios años, como economistas, como feministas, como socialistas, en el cual hemos ido pues sacando algunas producciones que tiene Rosy allá afuera, que ustedes pueden conocer. Tenemos apenas hace 2 años una edición de un libro de economía feminista que está acá afuera. El año pasado hicimos otro seminario sobre migración y lo que nosotras denominamos la feminización de la migración. También tenemos el libro aquí afuera. ¿Se oye? No. Ahora sí. Entonces, pues las invitamos también a que conozcan nuestra producción editorial. En estos libros en general se publican las memorias de seminarios que nosotras organizamos junto con expertas internacionales, expertas nacionales, expertas centroamericanas, latinoamericanas, que nos ayudan a ir profundizando en qué está pasando con las mujeres. Entonces, si nos vamos a esto, es la primera. Yo toco el tema, bueno, como economista y como Red de Género y Economía, toco el tema de la violencia económica. Como ustedes saben, y está definido en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos y Ciudadanas en el Distrito Federal, en la Ley Sustantiva de Igualdad de las Mujeres, en la Ley de Equidad de las Mujeres, están definidas diferentes tipos de violencia hacia las mujeres. Está la violencia patrimonial, está la violencia física, está la violencia emocional, está la violencia psicológica, y el tema que yo voy a tratar es la violencia económica. ¿Qué es lo que pasa con la situación económica, con la crisis económica, y cómo nos pega a las mujeres, no solamente por la calidad y el concepto y el género de mujer, sino además por toda la concepción obviamente cultural que existe? Empiezo diciendo, y lo que bueno, ustedes y nosotras hemos vivido, es una crisis económica desde el 2000, bueno, yo soy también, no sé si muchas de ustedes, otras muy jóvenes, y yo digo que vivimos la generación de las crisis. A mí me tocó ya la crisis económica del 76 con la devaluación con Echeverría, nos tocó la crisis de la deuda económica tan fuerte en 1981-82, desde que se instala precisamente en aquella época el modelo que ahora conocemos como el modelo neoliberal, que para muchos otros es el modelo liberal, la liberalización de la economía. Nos tocó la crisis del 1987, con una crisis brutal, recuerdan también del crack de la bolsa, una crisis financiera para los que tienen ya del 87 para acá. Nos tocó la crisis del 94-95, el famoso error de diciembre. Entonces, llevamos 30 años, ¿no? 30 años y nos vamos hasta 1982, viviendo en una etapa, en un ciclo de crisis económica permanente. Después del crack de diciembre de 1994-95, pues ahora la última, que fue precisamente el crack del 2008.
Esta crisis nos tiene, no solo a las economistas, sino obviamente a todo el mundo, muy preocupado porque parece ser una crisis que llegó para quedarse. No le vemos salida, ya pasaron prácticamente 5 años y Estados Unidos, Europa, pues ustedes lo han visto, está en una situación financiera y económica muy grave. Y no se diga México y América Latina. Entonces, esta crisis de 2008 nosotros le llamamos una crisis sistémica, ¿sí? Una crisis estructural, una crisis económica que vamos a tener que remontar con muchísimos trabajos. Por eso le estamos llamando una crisis global sistémica. ¿Qué enfoque le vamos a dar a este análisis el día de hoy? Desde el punto de vista de la economía feminista. Nosotras como analistas de la economía, vemos que la economía tradicional, no sé si algunas de ustedes aquí estudió economía, administración, contabilidad, ciencias sociales, se dan cuenta que a la hora de ver el análisis económico, en general la economía tradicional no distingue entre los géneros. Se habla de la crisis, se habla del desempleo, se habla de las exportaciones, de las importaciones, de la tasa de interés, pero nunca se separa qué pasa con las mujeres y qué pasa con los hombres. ¿Cuáles son las implicaciones diferentes entre mujeres y hombres? Por eso nosotras hemos hecho un esfuerzo desde hace la economía feminista, lleva más o menos unos 20 años de ir avanzando, de que se haga el esfuerzo de que todo análisis se haga siempre con la diferenciación y con los lentes del género. ¿Qué es lo que nosotras buscamos? Que incluye obviamente lo que llamamos también la economía doméstica, la economía del cuidado. Que no analicemos lo macro, ¿sí? La macroeconomía, que es lo que vemos diario en las noticias y en el periódico, sin que hagamos esa diferenciación y tomemos en cuenta las actividades del hogar, las actividades del cuidado de los niños, de las niñas, de los adultos, de las personas que necesitan cuidados. Esa es una de las cuestiones que siempre para nosotras debe ser importante analizar desde ese enfoque. El análisis de género como categoría social contempla precisamente los prejuicios de género en los paradigmas, en los procesos económicos, en las políticas, en los proyectos. Y aquí el rol de las mujeres precisamente es donde debe ser nuestra primera visión y debe ser nuestro primer enfoque. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Aquí tenemos algunas citas de gente de Naciones Unidas, gente de CEPAL, gente de otras organizaciones internacionales, donde nosotras mantenemos que el trabajo remunerado no es el único que debe contabilizarse. Ustedes han estado leyendo por ahí y escuchando que se debe de contabilizar el trabajo no remunerado, el trabajo que hacemos las mujeres en casa, en el cuidado precisamente, y que no se contabiliza ni en las cuentas nacionales, ni siquiera a la hora de valorar nuestro trabajo. Aquí tenemos otras citas de precisamente cómo no solamente en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia, en Chile, en Brasil, en Argentina, ya se está discutiendo de que se debe de contabilizar, ¿sí? En la contabilidad económica se debe contabilizar todo el trabajo que nosotras hacemos, que si ustedes lo ven hasta ahora, ni siquiera se ha hecho un esfuerzo por decir cuánto vale el trabajo que hacen las mujeres. Aquí vamos a ir ya empezando a ver por qué la crisis y cómo nos está afectando. Estábamos hablando que desde 1982 se instala lo que llamamos ahora el modelo neoliberal, desde la época de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Desde la Madrid para acá. Y vamos viendo cómo desde ahí son las mismas políticas las que nos han ido afectando. ¿Qué es lo primero que vemos? Lo que ellos le llaman las políticas de ajuste estructural. Primera, segunda, tercera generación fueron instrumentando poco a poco todo este modelo que lo vemos ahora a nivel global y que nos ha afectado fuertemente. ¿Qué es lo primero? Una política fiscal contraccionista. Esto significa que están, y ahora lo estamos viendo más, instrumentando políticas fiscales, todo lo que tiene que ver con impuestos, ¿sí? Que es contraccionista.
En vez de reducir los impuestos, los aumentan. Eso no nos promueve la inversión. En vez de bajar los impuestos para el consumo y para el ingreso, los aumentan. Y siempre para ellos el argumento es: tenemos que reducir el déficit público, no podemos estar endeudados. Y eso ya se ha demostrado. Los países que han crecido, como Brasil, como Venezuela, como Ecuador, no se están preocupando por el déficit público cero. Están preocupados si hay un déficit del 4 o del 5%, no importa, pero que sí haya una generación económica, que haya un desarrollo económico. La política monetaria también es otro de las políticas que nos han estado imponiendo desde 30 años ya, donde están permanentemente, ¿qué están haciendo? Aumentando la tasa de interés. Esa política nos pega a las mujeres y nos pega a la inversión, nos pega al empleo, nos pega a todos. Una política de precios. La política de precios se ha basado prácticamente en mantener los salarios bajos. Eso es otra de las políticas que en estos 30 años no hemos logrado modificar. Bueno, aquí están los compañeros y compañeras, me imagino el sindicato de telefonistas, ¿no? Que estamos viendo que el salario es lo primero que están siempre reduciendo y limitando. Y políticas comerciales que pues obviamente también nos van abriendo la economía a exportaciones, a importaciones sin apoyar las exportaciones. Otra de las políticas que hemos visto en estos años es eliminar subsidios a sectores estratégicos, dependencia en granos básicos. Ustedes han visto las noticias estos últimos años, tenemos una dependencia brutal. Cuando este país, México, era productor de maíz y de granos, ahora estamos importando la mitad del maíz que nosotros nos comemos. La venta de empresas paraestatales. Esto tiene ya 30 años y ha sido un problema que ustedes ven muy fuerte. Teníamos en 1982 alrededor de 900 empresas paraestatales. ¿Cuántas nos quedan ahora? Pemex, CFE, que tiene también ya capital extranjero, la compañía de Luz y Fuerza que privatizaron, la compañía de petroquímica, que está también ya prácticamente queriéndose abrir a la inversión extranjera, los fertilizantes que eran nacionales ya no, la petroquímica secundaria que era nacional ya no. Digamos, ha sido toda una entrega, como mencionamos permanentemente, de las empresas mexicanas al sector privado. Y obviamente todas las reformas que se han venido instrumentando de privatización de nuestra riqueza patrimonial. Esto ya lo mencionamos, es una apertura total a la inversión extranjera y una política de desregulación y flexibilización. Toda la lucha que se dio el año pasado contra la reforma laboral, ¿sí?, y que lograron ya meter este año, tiene también 30 años queriéndose imponer, tiene 30 años el tema famoso de la flexibilización laboral, y no hemos podido, ¿sí?, con la organización social, con la organización política, la organización sindical, detener esta desregulación y flexibilización laboral. Y aquí es donde estamos, pues ya después, como mencionamos, de estas últimas décadas, llegando al extremo. Estamos este año en la defensa, no solamente ya abiertamente, de una privatización del petróleo, de una privatización de la electricidad, de la petroquímica, de lo que nosotros llamamos nuestra defensa de la biodiversidad de nuestros bosques, de nuestras aguas. Ustedes ven de la minería, ustedes ven en todos los estados las luchas que se están dando actualmente por parte de las comunidades por defender sus ríos, sus presas, sus aguas, sus minas, que ahora, como ha mencionado además Andrés Manuel López Obrador, más de la mitad del sector minero está en las manos extranjeras y no pagan un solo peso de impuesto. ¿Cuáles son en este contexto precisamente los que nosotras hemos denominado los impactos de género? Cada que se reduce el presupuesto nos pega a las mujeres, ¿sí? Porque ustedes vemos en Italia, en España las marchas todos los días, en Grecia una lucha en la calle todos los días, diciendo a la población no a los recortes públicos. ¿Y qué pasó? Que en México se ha venido recortando el gasto público desde hace 30 años
¿Y a quién le pega más? A las mujeres. Cada que el gobierno, el presupuesto cada año deciden recortar más en gasto social, ¿quiénes son las que salen a cuidar a los niños? Que ya no alcanza para el kinder y ya no va a haber para la guardería, pues entonces ¿quién asume esa responsabilidad? Las mujeres. Que ya no va a invertir el Estado más en preparatorias y en universidades, ¿quiénes se quedan más afuera? Las mujeres. Que ya no va a invertir el gobierno en otro tipo de salud, por ejemplo, ¿quién se queda a cuidar a los enfermos? Las mujeres. Antes tú llegabas a un hospital, puedes estar 3, 4 días ahí después de tu operación, ahora te operan y sales al otro día. ¿Quién cuida a los enfermos? Las mujeres. Entonces, es una relación que hemos estado analizando. Todo corte del gasto, todo corte del presupuesto va directamente sobre la carga de las mujeres. Y en la crisis, pues estamos exactamente en ese momento. Urge precisamente que nosotras demostremos que es ese trabajo doméstico, ese trabajo extra, lo que se ha llamado doble o triple jornada, lo que está manteniendo al país y que sigamos produciendo. Aquí nosotros le hemos llamado la feminización de la pobreza, precisamente a raíz de esto. Estamos analizando permanentemente qué pasa con las mujeres. Las mujeres se están integrando cada vez más a la educación, efectivamente. Las mujeres están cada vez más insertas en el mercado laboral, ya sea economía formal o informal. Pero ¿qué está pasando con esto? Que no tenemos paralelo prestaciones sociales. ¿Cuántas ahora por la reforma laboral? Sí, que ya finalmente no las pasaron. ¿Cuántas mujeres logran un contrato formal con prestaciones sociales? ¿Cuántas logran prestaciones sociales con guardería? ¿Cuántas logran prestaciones sociales para tener un retiro, ¿sí?, después de 20, 30 años de trabajo? Y estamos viendo que de los 50 millones de mexicanos que están en la economía informal, ¿sí?, tenemos 55 millones, de población económicamente activa. 55 millones de personas que están manteniendo la economía del país, la mitad del país, y de estas, la mayor parte de las desempleadas, y cada año que crece el desempleo, estamos encontrando que son las mujeres. Esta cifra que se daba el año pasado, las 7 millones de ninis, que sonaba despectivo, pero finalmente ya se aceptó, o sea, la población, 7 millones de jóvenes ni estudian ni trabajan, y no porque no quieran, sino porque no hay la oportunidad. Y el análisis que ha salido todo el año pasado, antepasado, de estos 7 millones de ni estudio ni trabajo, porque no me dan la oportunidad, no tengo la oportunidad en el país, la mayoría son también mujeres. Muchas mujeres que están en la preparatoria, que ya no lograron entrar, se quedan en la casa. Muchas mujeres que son madres solteras con edad temprana, están en la casa cuidando hijos y viendo qué venden o qué hacen para poder sostenerse. Entonces, realmente estamos cada vez en una situación que no se generan empleos y menos empleos con prestaciones. Vamos a pasar, que es lo que ya hablamos ahorita, pues con la reforma laboral hay que estar muy pendientes. Mucha gente ya se amparó con esta reforma. Hay que estar muy pendientes de que no se acepten los contratos nuevos con esas condiciones, como hemos dicho, leoninas, en que no te dan una sola garantía social de nada. Bueno, esta nos gusta mucho. Cada que analizamos, nosotros llamamos como la variable de ajuste del modelo. Si no fuera por el trabajo, todo lo que estamos hablando, que realizan las mujeres, no habría posibilidades de que el sistema capitalista mismo se sosteniera. Eso lo hemos analizado mucho. El sistema capitalista, como está actualmente, si no fuera por el trabajo de todos ustedes, no se estaría sosteniendo. ¿Qué estamos viendo? Precariedad en los trabajos, trabajos parciales y subcontrataciones, despidos injustificados, son las primeras siempre las mujeres en salir, menores salarios, obstáculos a los ascensos. Economía de subsistencia y microempresa. Cada vez vemos más las mujeres montando su propio negocio, su propia microempresa, que sin grandes apoyos están desarrollando. En el campo vemos la sustentabilidad rural, son las mujeres las que la están sacando adelante. Vamos a ver más adelante por todo el problema de migración. Y en la maquila, que estamos nosotras permanentemente analizando, ya no está la maquila solamente en la frontera norte, en Tijuana, Ciudad Juárez, Tamaulipas. La maquila se fue bajando a Durango, se fue bajando a Aguascalientes, fue pasando a Querétaro, se fue a Chiapas, y las empresas tradicionales van buscando dónde hay más mano de obra barata y además que no me cueste.
Entonces ahora vemos que toda esa maquila ya está en Tehuacán, también en Puebla, ahora en Chiapas y está para abajo, ya está en Costa Rica, ya está en Honduras, ya está en Guatemala y hasta donde pueda, ¿no? Y en este sector, que también teníamos antes aquí máquina en el Estado de México, veíamos que son las peores condiciones precisamente laborales, y el Estado no ha hecho jamás un solo acción para que esas empresas transnacionales maquiladoras respeten todo este tipo de impactos negativos. Uno de los temas, y que va a tocar también más Leonora Aida, es precisamente la violencia. La violencia que enfrentan las mujeres en la maquila, en las zonas de trabajo, en las zonas laborales, y la discriminación. Que precisamente a partir del 8 de marzo, cada vez están saliendo más regulaciones para ir pudiendo evitar o disminuir la discriminación. Aquí lo que hemos mencionado, se van generando las cadenas de cuidado nacionales e internacionales. ¿Qué está pasando con la migración y la crisis? En el momento que se da la crisis económica en México, ya no solamente migran los hombres. Ustedes ven en el campo, hay ciudades, Aguascalientes, Michoacán, Zacatecas y más al norte, hay estados, hay ciudades que prácticamente ya no había hombres. Y ahora vemos el efecto también. Las mujeres jóvenes también están teniendo que emigrar a los Estados Unidos o a Canadá, o las ecuatorianas a España, etc. Hay todo un flujo de movimiento, buscando empleos, buscando posibilidades de subsistencia para las familias, y las mujeres, eso se llama cadenas de cuidado, las mujeres salir a Estados Unidos, ¿qué tipo de trabajo toman? Otra vez cuidadoras de niños, aseo del hogar, trabajadoras domésticas, ¿no? Entonces, se van generando finalmente lo que ya no pueden hacer acá, lo van a hacer a otro estado o a otro país, para volver a tomar finalmente ese tipo de trabajos que son más explotados, menos reconocidos y menos pagados. Aquí vamos ya a la parte ya final, que es qué propuestas y alternativas desde la perspectiva de género nosotras estamos trabajando. Uno, política tributaria progresiva. Esto es exactamente lo contrario a lo que está imponiendo el gobierno federal, el gobierno desde Fox, Calderón y ahora Peña Nieto. Es decir, se me hace más fácil subir el IVA y que todos y todas paguemos más. Se me hace más fácil que cobrarle a las grandes empresas. ¿Cuánto pagan las grandes empresas? Ustedes se leen el periódico todos los días. Diario te das cuenta que hay evasión fiscal, que les devuelve a Hacienda millones y millones de pesos y dólares a las grandes empresas. El cálculo que mencionaba López Obrador en el 2006, en el 2012, es si tuviéramos realmente una política fiscal progresiva, que las grandes empresas pagaran los impuestos que tienen que pagar, lo mismo que estamos pagando todas nosotras como cautivas, como profesoras, como académicas, como trabajadoras, nos cobran hasta el 30% de impuestos sobre la renta, más el IVA, más todos los impuestos. ¿Qué están haciendo Lala, Telmex, Cemex, todas las empresas Bimbo, que todas las que participaron en la guerra sucia en el 2006 y 2012? Todas ellas no pagan impuestos. Entonces, está muy bien hecho el cálculo. Si esas grandes empresas pagaran impuestos, no tendrían que aumentarnos el IVA. Se recauda más si se cobrara a las grandes empresas, que tuviéramos que pagar los 100 millones de mexicanos un impuesto del 16, que está allá, estaban en el 8, se fue al 10, se fue al 12, se fue al 16, al 15, al 16 y ahora nos quieren poner en el 20. ¿No? Alimentos y bebidas, y eso va a pegar directamente a nuestros bolsillos. Esta otra propuesta que tenemos nosotros es no a la reforma laboral. Finalmente pasó, finalmente está ahí, amparémonos, no aceptemos los contratos que nos quieren imponer, ¿sí? No a la flexibilización del trabajo, no a la desregulación, no a la subcontratación, no a decir, como dice en la lámina siguiente, ¿no? Pues las mujeres, ¿cómo se manejó todo lo de la reforma laboral el año pasado? Las mujeres van a salir las más beneficiadas, porque van a poder trabajar en su casa, porque no van a descuidar a sus hijos y sus hogares, porque van a poder lavar los trastes mientras están viendo la computadora y la no sé qué, van a poder hacer sus llamadas telefónicas como call center desde su casa sin descuidar que el niño ya está, ¿no? Digamos, toda esta cosa que nos dijeron de los beneficios de la reforma laboral para las mujeres, pues obviamente es totalmente negativo.
es evadir la responsabilidad estatal y de las empresas para poder dotar a las mujeres, ¿sí?, y a los trabajadores de todos los derechos laborales que se habían ganado en estas últimas décadas. Entonces, todo eso que yo le llamo ahí como engaños de la reforma laboral, todos esos argumentos que se manejaron en beneficio de las mujeres, y muchas de ustedes lo han de haber escuchado, los mayores argumentos todavía de Calderón, las mujeres van a ser las más beneficiadas. Y esos no son los beneficios, ¿no? No vamos a tener beneficio cuando quieren que estemos en la casa, salgas corriendo a dejar al niño a la escuela, regreses, hagas la comida, el desayuno, hagas tus notas, hagas tus llamadas, salgas a vender, regresas, vuelves a... Digamos, todo ese círculo que está ahí es precisamente, no descuiden su casa, no descuiden su hogar, sus trabajos domésticos, y a la vez trabajan y ganan su dinerito, ¿no? Entonces, toda esa parte está muy clara ahí, no aceptemos ese tipo de contratos. Otra propuesta que nosotras tenemos es precisamente, ya por fin se reconoció por la Organización Internacional del Trabajo, el derecho de las mujeres y de los hombres trabajadores domésticos. Hay otro evento el martes en el Senado, etcétera. Por la ratificación, el Estado mexicano ya firmó este convenio internacional y se tiene que exigir que se respete y que todas las trabajadoras y trabajadores domésticos tengan sus derechos que ya se aprobaron a nivel internacional. Y la otra propuesta, pues es lo que decimos nosotras, es romper con esta división del trabajo. No se vale ya que en pleno siglo XXI estemos todavía pensando que los hombres tienen unas actividades y las mujeres otras. Que los hombres ayudan en algunas actividades, las mujeres comparten las tareas, ¿no? Entonces, ya en este pleno siglo XXI, con todo este reconocimiento, con toda esta información, tenemos que romper esa división cultural, segregacional laboral y exigir que efectivamente todas y todos tenemos los mismos derechos y todas tenemos las mismas tareas. Otra propuesta que tenemos, pues, es reconocer las aportaciones de las mujeres en remesas. Se habla también de que entran 20,000, hace 3-4 años estábamos en 25,000 millones de dólares que entraban por remesas, por los ingresos que mandan nuestros compañeros y compañeras que emigran. Y tampoco se habla de lo de las mujeres. Y las mujeres son las que reciben esa remesa y hacen maravillas para vivir con ellos, con toda la familia en el campo, en la ciudad, o las que ahora están mandando ya su propia remesa, sus transferencias aquí a México. Y tampoco se habla de cuánto mandan las mujeres. Siempre es el global, pero no el reconocimiento de ellas. Y aquí tiene mucho que ver cuando hablamos de remesas, migración y salidas, pues precisamente un tema que va a tocar también Leonor, que es eliminar la trata y el tráfico de mujeres. Cada que hablamos de migración, tuvimos este seminario, les digo que está el libro fuera, vamos a tener otro seminario este año, cada vez está peor el problema de engaño a las jovencitas, a mujeres que van a otros países con la promesa de un empleo y al final desaparecen o ya no las encuentras y se fueron a algún trabajo relacionado con la trata sexual y ya no se tiene ese control. Y que se ponga fin a los feminicidios, lo mismo que mencionaba Esther ahorita al presentarnos. Este es un tema, si ustedes ven otra vez la jornada de ayer, por ejemplo, portada y todo esto, los feminicidios siguen creciendo. O sea, se tardó más de una década el Estado mexicano en reconocer al feminicidio como tal. No es un feminicidio de la casa, no es un feminicidio por pelea de marido y esposa, no es un feminicidio porque se le pasó el golpe al señor. No es un asesinato, es un feminicidio que tiene un contexto cultural de machismo, de género, ¿sí? Y que esto sigue creciendo y el Estado tiene que hacerse responsable de que esto precisamente se detenga y disminuya. Y por último, pues precisamente revisar, evaluar qué estamos haciendo las mujeres, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo las mujeres para organizarnos? ¿Qué estamos haciendo las mujeres para fortalecernos? ¿Qué estamos haciendo para que cada 8 de marzo lleguemos con nuevos avances? ¿Sí? Que ahora están todas ustedes y pues, todas con este trabajo de Morena, con este trabajo de organización política, de organización social, de organización económica, que se vayan generando alternativas, que no lleguemos al próximo 8 de marzo otra vez con estas problemáticas, que tengamos respuesta, que tengamos acciones y que vayamos precisamente pues fortaleciendo, ¿no? Fortaleciéndonos para que cada
cada día, cada año, cada que vaya pasando el tiempo, efectivamente tengamos respuestas laborales, respuestas económicas, respuestas a la violencia y que digamos todas, ya basta. Ni una mujer muerta más, ni una mujer despedida más, ni una mujer violentada, ni una mujer abusada. Esta es nuestra reflexión que queríamos compartir con ustedes y al rato con mucho gusto responder sus preguntas. Gracias.